Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo he contado un millón de veces y la verdad es que es increíble cómo las redes sociales pueden construir relaciones increíbles y en este caso fue una de esas coincidencias que, que a mí me dio y que me ha regalado y que hemos sido como bien bendecidos en el podcast porque gracias a estas redes sociales he podido contar con grandes colaboradores, invitados y hoy no es la excepción y está una chica que es súper joven, pero además es que cuando vayan a su Instagram van a encontrar cómo su trabajo es tan hermoso y se adapta tanto a lo que aquí hablamos, así que pues no podía no invitarla. Gracias por estar aquí, Paula. La verdad es que es un verdadero placer tenerte aquí y este es tu podcast. Bueno, muchísimas gracias, Carla. El placer, el gusto y la emoción son míos realmente. Como dijiste, una de estas coincidencias hermosas que nos regalan las redes, el internet. Qué maravilla poder contactarnos desde tan lejos y con tanta casualidad, ¿verdad? Porque fue Claro. muy furtiva nuestra conexión, no nos buscamos, no hubo una intención concreta, pero sucedió y me pone muy feliz estar aquí. Claro, y la verdad es que desde que empezamos a hablar, bueno, conectamos muchísimo. Y Sí. y bueno, gracias que estamos aquí, pero, a ver, quien nos está escuchando tal vez dice: "Bueno, sí, está aquí Paula, pero, ¿quién es Paula?". Platícanos un poquito, ¿quién es Paula? Y dice que nuestro propósito nace de nuestro dolor, de nuestros dolores más grandes. Entonces, desde ahí donde siento que yo conecto con las personas y ese sufrimiento que yo logro percibir en ellas a partir de mi propia experiencia, em, me llena de propósito y entusiasmo para ayudarlas también a encontrar esa paz, esa flexibilidad y esa relación tan compasiva y tan amable que pude lograr con la comida y mi propio cuerpo, ¿verdad? Porque yo soy nutricionista, que ustedes le dicen nutrióloga, nosotros aquí decimos nutricionista, y vengo de un enfoque como la mayoría de nosotras, súper tradicional, muy clínico y donde siempre están las reglas, el control, sí, donde se considera necesario también la restricción, ¿verdad? Es como que muy matemático, pero yo veía que en la vida Sí. real no era no existía esa matemática exacta y sí veía el sufrimiento de la gente. Entonces, más allá de que pasé también por el enfoque ortomolecular, funcional, todo, vengo haciendo el largo camino, era ese dolor de la gente el que me llevaba a buscar más y más y más dónde estaba la respuesta de por qué no podíamos resolverlo todo de una manera más amable, hasta que encontré esto, Claro. ¿verdad? El enfoque de todo lo que es la alimentación intuitiva, el movimiento AES, profesionales como vos, como Raquel, como todas las que pasaron por tu podcast que suelo escuchar. Y, y bueno, entonces aquí estoy hoy y gracias a eso fue que pudimos encontrarnos. Claro. Gracias por compartirnos esto, Paula. La verdad es que a mí me emocionó mucho escucharte, porque creo que si bien otras personas y todas llegamos a este lugar por este sufrimiento o nuestro pasado nos llevó a ir explorando nuevas maneras de conectarnos con nosotros mismos, hablas del dolor y es muy cierto, a veces ese dolor nos puede hundir, pero también nos puede transformar y qué lindo que tú lo pudiste transformar en algo mucho más profundo y que además está ayudando a más personas. Sí, es así, Carlita. Esa es mi alegría, mi motor cada día, cada mañana. Por eso yo le puse a mi Instagram Nutrición Liberada, propósito entendido, porque justamente ese dolor nos frena mucho de conectar con ese verdadero propósito y con algo que nos interesa más allá de nuestro propio ser.
Y además eso hace mucho más valiosa bueno, no más valiosa, pero creo que te conecta mucho más con tus clientes. O sea, al final, si tú lo viviste, si puedes ser empática, creo que esa es una palabra importante, porque cuando tú vives ese dolor, puedes empatizar de mejor manera con esas personas que vienen a tu consulta y que llegan con tantas emociones, que si bien eres nutriólogo, pero es que al final yo siempre digo, es que pues eres persona, no puedes separar tus emociones y decir, hoy vengo con el nutriólogo, solo voy a hablar de nutrición. Mañana voy con el psicólogo, solo voy a hablar de emociones. Es que somos un todo y entonces en donde te presentes vas a hablar de todo, ¿no? Exacto, es así. Nosotros, bueno, creo que todas las que estamos en esta línea, así hablamos mucho en sesión, porque justamente vemos a la persona como un todo y como dice también en tu podcast, tu relación con tu cuerpo, con la comida y con el alma. Mucho. Exacto. Integral, justo. Oye, Paula, y bueno, justo hablábamos de que teníamos un montón de temas que tratar. La verdad es que fue bien complicado porque queríamos hablar de todo y bueno, sí, que tenemos solo un espacio de tiempo, pero algo importante que yo le decía a Paula, ¿sabes qué? No he tocado mucho el tema, o lo he tocado, pero no ha habido un episodio así tal cual para atracones. Y justo te platico que hace unos días hice una entrevista y empezamos a abordar el tema de atracones que otra vez salió y en esa entrevista decíamos que tener atracones o el trastorno por atracón es una de las cosas o uno de los trastornos más comunes en la población, sin embargo es el menos visualizado, ¿cierto? Sí, porque yo calculo que es el menos visualizado porque da la sensación de como que la persona parece no estar en tal vez no la vemos con un bajo peso, no es tan visible. Es como ese cable que está detrás de la pared y no es tan visible. Claro. Tú desde tu consulta, por ejemplo, percibes, o sea, la gente que tiene un atracón, ¿cómo es el primer acercamiento? Porque entiendo esta parte que hablas de la vergüenza, y Sí. cómo llegan a ti. Y llegan así, llevan con mucha culpa, mucha vergüenza, mucho juicio también de parte de sí mismos hacia ellos mismos, pero juicio lo traen ya de voces de que las Ya. internalizaron. Entonces es ahí donde vamos a trabajar y a ver, bueno, cuáles son esas voces que le hicieron caer en esas restricciones, tanto físicas como mentales, que fueron las que derivaron o detonaron las emociones y el atracón. Tocaste un punto importante y que siempre me gusta como puntualizar, la restricción. A ver, si estamos hablando de atracones, ¿por qué traigo restricción si mi problema es que estoy comiendo muchísimo? Incluso hay gente, no sé si te pasa, que dice, no es que yo no me restrinjo, físicamente no lo hacen, pero ahí viene otro concepto. Entonces te voy a dejar a ti que eres la experta en que nos expliques un poco cómo esta relación restricción-atracón funciona. Claro, porque por más de que nosotros, bueno, a ver, vamos a distinguir ahí. El atracón viene por una respuesta adaptativa, ¿verdad? Es nuestro cuerpo se siente en una situación de amenaza, de estrés, entonces él saca todas sus armas para protegernos. O sea, él no está intentando, no es que sea tu culpa, pero él está intentando cuidarte, intentando sobrevivir. Entonces pone todos sus medios para eso. Y cuando la persona dice, yo no me restringo, pero ahí estamos hablando siempre o generalmente restricción física. Entonces, puede ser que la persona come suficiente o no se restringe en variedad, así, pero está comiendo con culpa, está comiendo moralizando los alimentos, esos pensamientos dicotómicos, esto es malo. Tal vez mientras yo estoy comiendo ese me gusta, estoy pensando, ay, esto no lo debería estar comiendo. En cuerpo percibe la misma sensación de amenaza que si yo lo estuviera prohibiendo y no lo estuviera comiendo. Entonces, es ahí que empiezan a dispararse los mismos que detonan el atracón, las emociones negativas. Ya, es bien importante esto que estamos diciendo, porque al ser uno de los trastornos
que más existe en la población, pero que también lo decíamos, ¿no? No se vive a veces como un trastorno, a veces simplemente se vive como una falta de motivación, porque no tengo la suficiente fuerza de voluntad, porque no sé comer, ¿no? Como que está esta culpa constante de es que es algo mal en mí, sin el verdadero problema. Exacto. Que el atracón no es malo en sí mismo. Lo que pasa es que no, no lo supimos, no nos dieron la información correcta, no lo supimos reconocer, como que él nos está dando una información y nosotros tenemos que ver esa información y pensar qué es lo que le está faltando a mi cuerpo, qué es lo que me está faltando a mí, tanto física, mentalmente, emocionalmente, para tener tranquilidad y seguridad, que es lo que me va a regular, ¿verdad? Claro. Esto es, me gusta esta parte que dijiste, hay que entender el atracón, porque el atracón no es algo que está en contra tuya, sino el atracón, o no es malo, dijiste, más bien fue lo que dijiste, no es malo, hay que Ujú. entenderlo. ¿Cómo se entiende un atracón? Se entiende un atracón por dónde aparece, desde dónde aparece el atracón. Nosotros vemos, quiere decir que algo nos está faltando, por eso aparece el atracón. ¿Qué es lo que a mí me está faltando? Me está faltando, primero, seguridad, porque es esa sensación de amenaza la que hace que yo me estrese y que se detonen los mecanismos para el atracón. Entonces, me está faltando seguro una contención emocional o es esa restricción física o mental que yo me estoy autoimponiendo y a lo Claro, mejor necesito trabajarlo con alguien. Puede ser, y ahí hay que ver, ¿verdad? ¿Qué tipo de abordaje es el que necesito para acompañar este proceso y poder entender desde dónde en mí ese atracón, esa pérdida de control? Y ahí claro. podemos entrar para trabajarlo con un terapeuta. Claro. Por ejemplo, te pregunto porque en realidad creo que es un misterio toda esta parte del atracón y ahí además hay mucha confusión allá afuera, muchos mensajes, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, el atracón te enseño a comer y en 3 semanas vas a poder comer, o todas estas ideas extrañas de querer resolver el atracón con solo esta, y voy a ponerlo entre comillas, con solo enseñar a comer. Creo que va más allá, ¿verdad? Mucho más allá. Y realmente eso es algo que a mí, cómo la gente pierde la sensación de autoeficacia, donde no se siente capaz de comer. Resulta que tiene que estar dependiente de que alguien le enseñe a comer o de que alguien le ponga en un papel que tiene que comer, en qué momento, qué cantidad, cuándo. La realidad es que, y es dicho entender cuando estamos en esa mentalidad de dieta. Nadie es mejor que vos misma lo que tu cuerpo necesita. Pero nosotros preguntamos cuando tenemos que preguntarnos hacia adentro, pero lo que no nos Totalmente. están enseñando y eso es lo que nos está faltando. Por eso, en lugar de tratar de entender al atracón, de dialogar con él y de como las paces con él, lo que hacemos es luchar contra él. Y ahí Wow, pone más fuerte, sí, se saca armas más fuertes. claro, En cambio, cuando nosotros empezamos a bajar la guardia, él también empieza a ver, okey, a bajar tan de a poco, claro, pero claro. tenemos que empezar, Ya, como que se cortó poquito, pero no te preocupes. Te escuché todo, perdón. De repente la señal falla, pero ya saben aquí que pues estamos en línea y el internet siempre a veces se corta, así que ténganos paciencia porque esto está súper interesante. Paula, fíjate que dijiste algo importante que me gusta, bueno, has dicho mucho, pero es que estoy retomando las cosas que dices. El atracón se cura desde adentro, no desde afuera. ¡Wow! Qué profundo, porque lo hemos intentado arreglar desde afuera, ¿no? Entonces, bueno, parece que como muchísimo, entonces dejo de comer. Parece que como esto, entonces voy con el nutriólogo para que me enseñe qué comer, en lugar de empezar desde adentro. ¿Cómo empezar exacto. adentro? Wow, y, ese es un trabajo tan profundo porque empezamos recorriendo la historia. Empezamos viendo dónde empezó todo, dónde empezó el malestar, dónde empezó la vergüenza, dónde empezó la incomodidad, porque
porque esto empieza con una incomodidad con el cuerpo, o con o con una incomodidad con el propio cuerpo, o con el miedo a engordar. Entonces, es ahí donde yo empiezo a restringir totalmente, ahí aparece la obsesión, luego aparece de ingesta o ya de atracones, y con la nueva promesa de pensar, de volver a restringir y seguimos en el mismo ciclo. Entonces es Claro. eso, ir muy, ir lo más que podamos de dónde empezó, dónde, cuándo, ese, hacer clic con ese momento de cuándo empezó el ciclo e ir repasando desde ahí la historia para poder entenderla, para poder entenderme. Eso también me permite tener altas dosis. Guau. Dijiste una palabra hermosa, compasión, y que creo que es una palabra súper sanadora cuando la empiezas a hacer tuya, ¿no? Cuando empiezas realmente a trabajar con esa compasión que se necesita en todo el proceso, porque el proceso es Que duro. sí, es duro el proceso y generalmente las personas que llegan a este punto tienen una personalidad de mucha exigencia. Somos muy gentes, entonces contrarrestar eso con la compasión no es, ¿sí? Y nos es mucho más fácil ser compasivos con los demás que ser compasivos con nosotros mismos. Entonces empezar a entenderlo de Claro. Y dijiste algo, este rasgo de personalidad, de perfección. Creo que es que es tan profundo esta parte del atracón que a mí de verdad que por un lado, son personas con mucha culpa, mucha vergüenza, que se sienten que no son suficiente, que necesitan hacer más, que constantemente están buscando hacer más y que constantemente, además, son atacados, ¿no? Por la sociedad, porque los ven como no estás haciendo lo que tienes que hacer, no te estás comprometiendo a lo que te tienes que comprometer. Y por el otro lado está este perfeccionismo constante que creo que es una bomba a la autoestima, al autovalor y a seguir a poder buscar ayuda también, ¿no? sí, sí. Y es una tormenta perfecta donde todo converge. Y hay mucho estigma de parte de la sociedad y sobre todo cuando la persona eh, vemos que no entra dentro del estándar de cuerpo que es el validado, el aceptado, el promovido, el que se ve en las redes, con el cual nos comparamos. Entonces, mientras más lejos, Claro. Y es totalmente cierto, porque yo siempre pongo este ejemplo de, ¿qué pasa si una persona delgada se come una pizza entera, ¿no? Una pizza de 4, 5, 6 rebanadas. Pues vas a decir: "Guau, qué buen metabolismo tienes". Es lo que vas a decir, o sea, qué buen metabolismo, guau, yo quisiera ser como tú que me puedo comer 6. No criticas la porción, balas que ella está tan delgada y que puede comer todo eso. Misma situación, 6 pizzas para una persona que tiene un cuerpo o que vive en un cuerpo grande, no los estereotipos de belleza buscados. ¿Qué vas a criticar? La porción. Claro, está así porque come muchísimo. Qué mal, no se cuida. ¿Cómo esto impacta también en estas personas que están sufriendo este descontrol para volver a controlar, creo yo? exactamente, y eso es lo que más hace que dificulte el proceso y lo que más daño le hace a esta persona, porque eso genera demasiado estrés percibido y ese estrés es lo que le mantiene a la persona en ese estado de amenaza, de miedo, de hipervigilancia, que también sabotea su sensación de identidad, de autonomía, de eficacia, donde la persona siente que está así porque es útil o porque no es disciplinada o porque no tiene fuerza de voluntad y realmente no tiene nada que ver. ¿Qué es eso de la respuesta biológica, Paula? Platícanos un poco. Nosotros tenemos mecanismos, ¿verdad? Neurobiológicos para a las que somos sometidos. Y entonces ahí el cuerpo como unos mecanismos que hacen que, discúlpame, que eso hace, por favor, que hace No que te hace que las, preocupes. sí, lo siento, estoy acá, ya estamos de vacaciones, entonces está la chiqui en No, casa. está súper bien. Me encanta ver mamás Sí. trabajando. Yo soy mamá trabajando y me encanta, o sea, Ah, no sí, te preocupes. nos entendemos.
nos entendemos. Bueno, pero eso es lo lindo, complementar nuestros roles y bueno, ese amor que le tenemos también a nuestros niños, que el amor que le tenemos al mundo que nos rodea sea mucho más. Claro. Y que además podemos, hoy la maternidad lo permite, que todos estos, si bien nosotros hablamos de comida, pero también eso impacta, yo digo, esto es revolucionario, lo que hablamos es revolucionario y lo que tú estás haciendo, tener a tu hija al lado de ti en el trabajo, es revolucionario también, porque antes era impensable, ¿no? Era así de, no, no puedes llevar a tu hija al trabajo, ¿cómo crees? Pues el trabajo, esto sí, o sea, como bien cuadrado y ahora es, no, soy mamá y soy profesional y las 2 cosas son válidas. Entonces, me encanta que en el podcast hemos visto, te digo, hace un tiempo entrevisté a un psicólogo, es papá, y de repente le pasaron a su hija, y él estaba cargando a la niña, y me pareció fenomenal, o sea, qué lindo, porque esa es la realidad. Así que, por favor, siéntete cómoda, porque esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Muchas gracias, Carla. Qué justo y qué lindo compartir estos roles. Bueno. Así es, así es. Entonces, eh, como te iba diciendo, la respuesta biológica, ¿verdad? Son los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para adaptarse a las condiciones en las que está, en las que está atravesando, ¿verdad? Que puede ser un momento de hambruna, guerra, puede ser una helada, o sea, hablando en términos históricos, que nosotros en estos momentos estamos, gracias de esa clase de decisiones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es esta restricción mental, este miedo a la comida, oposición a un montón de reglas, de cultura, de dietas, del miedo a engordar, tener estereotipos de belleza, que nos hacen exponernos a situaciones que para nuestro cerebro son similares a esa, ya sea que nos esté persiguiendo un tigre o que estemos pasando por un periodo de hambruna o que estemos cruzando el desierto y no tenemos comida o no tenemos acceso de alguna manera a ella. O saca todos sus mecanismos como activar más la palatabilidad de los alimentos, se llama, ¿verdad? Cuando le explico a la gente, cuando nos hace que un alimento nos guste más de lo que realmente nos gusta, hace que parezca más rico de lo que realmente es. Entonces, eso aumenta la recompensa que me da consumir alimento, aumenta también las señales de hambre, disminuye la hormona de la saciedad, la leptina, entonces yo tengo más hambre, menos saciedad, quemo menos energía, porque claro, tengo que sobrevivir. Entonces, esas son las respuestas biológicas que se activan ante estas situaciones. Esto es importante decirlo porque entendemos ahora por qué cuando hablamos de motivación, a veces la motivación puede ser muy grande, pero si está aprendido toda esta biología dentro de nosotros, la motivación no va a ser suficiente. Vamos a tener que actuar desde otro lugar distinto, porque además yo siempre digo, o sea, la motivación tiene un principio y un fin en todos, ¿no? O sea, no dura para siempre. Uno está motivado unos días y otros días no estás motivado. Otros días dices, no quiero hacer nada o ya no quiero hacer lo otro, o te motivan otras cosas. Entonces, poner tu proceso, ya sea de recuperación de un TCA o poner tu proceso de tener una mejor relación con la comida y el cuerpo en la motivación, constantemente te va a llevar a frustración porque no va a suceder de esa manera. Claro. Oye, dijiste algo importante. Creo que he dicho importante porque todo lo que has dicho es importante y has repetido importante como 3000 veces. Quiero retomar porque algo que dijiste, miedo a la comida. Y yo percibo allá afuera un montón de miedo a la comida, pero miedo al hambre. O sea, como que la gente no quiere tener hambre, quiere La controlar el gente hambre y es así como, es mucho miedo al hambre. ¿Lo mucho percibes miedo tú? al hambre, sí, efectivamente. Mucho miedo al hambre, las 2 cosas. Miedo al hambre y comida. Y es como si el hambre fuera mala, pero el hambre permite mantenerte vivo, es el idioma de tu cuerpo para decirte: "Necesito nutrir, energía, me está faltando". O sea, y preguntamos a los consumidores, llega a nosotros: "¿Y cuando tenés hambre, qué haces?". Tomo agua con limón, tomo café, tomo. ¿Y cuántas tazas de café te tomas?
pueden ser. ¿Y por qué My tomas God. tanto café? Porque porque tomo café cuando tengo hambre, entonces pero tenés hambre, no tenés e en estamos confundiendo las señales por miedo al hambre, o sea, le estamos no tiene cuando lo miramos así, simpático, tiene sentido, es Claro. es re es muy duro. Es muy Eh, duro. Perdón, es muy duro, ¿y sabes qué? Me da esta sensación de que tengo miedo al hambre, o sea, tengo además, si vivo en descontrol, y voy a ponerlo entre comillas, porque pareciera descontrol, pero es también un trastorno por control. Entonces, bueno, vivo en esta obsesión y en esta compulsión a la comida. Entonces, tengo un miedo mayor al hambre, porque sé que si me da hambre, no voy a poder parar, ¿no? Y hablamos de hambre física y hambre mental. Entonces, claro que genero intenso temor a esta sensación física de tener hambre por todos estos mensajes, por todo lo que nos hemos condicionado y porque siento que no puedo parar. claro, y es así. A mí, por eso, cuando yo hablo con las personas, no sé si puede ser tal vez porque yo soy tan racional, entonces me gusta explicar mucho el concepto de cada cosa, de cada reacción, de cada mecanismo del cuerpo, de cada regla alimentaria, cada alimento, cómo se comporta en el cuerpo, porque siento que eso es lo que le da más herramientas y más, ok, esto tiene sentido. Entonces, a partir de encontrarle cierto sentido y de ser identificadas con esa explicación, e- empiezan a aflojar un poquito, un pasito a la vez, un suspiro a la vez, y empiezan a probar otros mecanismos y a flexibilizar un poquito esas reglas, esa alimentación. Y a mí ayer, por ejemplo, algo que me hizo mi regalo de Navidad, un consulté que me dijo, él es extranjero, entonces, pero vive acá hace años. Dijo, mi mamá, se viene mi mamá y yo estoy feliz, estoy tranquilo y estoy pensando en lo que voy a disfrutar y no estoy pensando en lo mal que voy a comer, todo lo mal que voy a hacer, porque esa es la mentalidad que tenemos ahora en estas épocas y la gente desde 3 meses antes ya está pensando en la tragedia de la comida de las que es algo que es tan alegre, que es algo que agradecer, ¿verdad? Que deberíamos vivirlo desde la Claro, gratitud, desde el disfrute, desde honrar los encuentros, los amigos, la familia. Bueno, gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacerlo alrededor de una mesa cargada, la comida favorita, que es mi recuerdo de infancia, y que generalmente incluso son del año, no todo el año. Y deberíamos, pases o tener la libertad, tener el privilegio de de poder disfrutar eso. O sea, es un robo terrible que wow, no que sacarnos esa posibilidad de disfrutar esas comidas y esos momentos. claro. Que nunca, no había oído esto y me encantó. Es un robo terrible, realmente es un robo terrible porque te roban, pues, como dices, tus recuerdos, te roban tu personalidad, te roban tu identidad, desde quién eres, desde dónde provienes y le roban el gozo a la comida. Es que cuando vives con esta ansiedad alrededor de la comida, con un trastorno alrededor de la comida, deja de ser algo gozoso y se convierte solo en algo matemático, en algo que tiene que caber en la cajita que te has puesto y no importa qué tengas que dejar con tal de que cumplas estas reglas. Y es bien fuerte oírlo desde ese lugar de robo. Gracias por plantearnos este concepto, Paula. Qué gusto, me alegra Me que te encanta. resuene tanto, Carla, sí, porque es parte de esos dolores que a mí me han tocado, lo que veo a las personas y me cuentan. Antes, un chico joven que me decía, él se desesperaba cuando él le visitaba
que vive en otra ciudad y ella le hacía regalos de comida porque él no se podía disfrutar, es un pie, ¿verdad? Tal vez era un pie. Y, y él un regalo tan amoroso y de su recuerdo de infancia, porque él me lo contaba así, él lo recibía con tanto amor. Ah, yo trato de juntarlo y repartirlos, porque él no quería quedarse con eso, porque le Y ese es lo profundo de la recuperación, que cuando puedes tú encontrarte con esa con ese gusto de volver a comer y reconsiderar nuevas cosas y resignificar lo que es la comida, porque al final no nada más es, como decías al principio, no nada más es poner en un papel, te toca tanta cantidad en la mañana tanto, si no es más allá, si no es resignificar esto, que es esta relación, porque ahí tenemos una relación con la comida y no la podemos evitar. Si queremos seguir en este mundo, vamos a necesitar comer sí o sí. sí o sí, es una, eh, o sea, es un sabotaje vender la ilusión de que podemos controlar eso, porque al final, algo que yo siempre también le digo a mis consultantes es las deudas de sepan comida. Y generalmente con intereses. Y es ahí, intereses es cuando vienen los atracos, ¿verdad? Y ya Claro. cuando explota el hambre. Entonces, si nosotros no pagamos esas deudas a tiempo, vamos a hacerlo con gusto, con placer, escuchando al cuerpo, siguiendo una simple escala de edad donde uno, bueno, se observa, ¿verdad? O sea, yo no tengo que estar dependiendo, yo tengo la capacidad de medirme solo, mi cuerpo vino con todas las facultades, él es tan sabio porque hasta con el apetito, eso que nos apetece comer, él nos está hablando. O sea, no es ni siquiera solamente una cuestión de energía. Guau. Escucharte me enamora de mi cuerpo, es que hablas tan bonito, o sea, de verdad, y lo dices desde el corazón, y es cierto porque es que la comida es energía y esta energía es energía de cualquier tipo. Yo siempre, y por eso siempre pongo el alma, porque yo creo y creo que, bueno, tú también lo consideras así, lo hablábamos hace rato, es una sanación total. No puedes estar bien con tu alma si no estás integrando esa energía que necesita tu cuerpo. Y nos hizo Dios tan perfectos que nos puso esas sensaciones, ¿no? Alguien decía el otro día y me encantó, si Dios no hubiera querido que disfrutáramos los alimentos, no nos hubiera puesto papilas gustativas. Y lo creo totalmente. ¿Para qué las tenemos? Para el disfrute. Y entonces, cuando dejamos de comer o nos sentimos culpables por hacerlo, no estamos cumpliendo de todo el propósito de incluso de ser humanos. ¿Cierto? Es así, es así. Y, Ya, y, y es llamativo lo de las que además de que lo hace disfrutable, o sea, incluso nos da también mensaje de lo que nuestro cuerpo está necesitando. Generalmente tenemos ese craving con lo que le está faltando al cuerpo en ese momento. claro. Y algo muy Me importante encanta. también, que a mí me gusta mucho resaltar, es que cada alimento tiene una función dentro de el contexto en el que estás. Porque ahí también se los ha clasificado tanto en cuanto a que o calorías vacías o no me los como porque esto solo me va a engordar, como si no tuviese otra función o otra recompensa o otra de existir o para comerlo, disfrutarlo. Entonces, Claro, la restricción mental y el hambre mental que hace que se detone lo mismo, ¿verdad? A la sobreingesta, al atracón, por esa restricción mental, ya, ese hambre mental de vivirlos de esa manera, ¿verdad? De creer que son, de que claro. no tienen siempre
alguna función, algún valor. Claro, y es esa creencia que, pues, que a lo largo del tiempo de la desinformación o de la sobreinformación nos vamos poniendo y nos vamos poniendo tantas reglas que en realidad, como dices, creo que no hay alimentos que tengan no una inversión. Puede ser una inversión en los nutrientes, pero también puede ser una inversión en lo que, como dices, en lo emocional, en el acercamiento. No todo tiene, yo siempre digo, no todo tiene que ser nutritivo para el cuerpo, a veces es nutritivo para el alma y con eso es suficiente. Y empecemos a relacionarnos por ahí. Paula, la verdad es que mira, el tiempo se nos ha ido, pero creo que quedaron un chorro de cosas ahí en el tintero. O sea, el hambre mental, seguramente va a haber, porque ese es un temazo. Todo el mundo pregunta sobre el hambre mental, el hambre extrema, y bueno, creo que tenemos miedo al Sí, hambre y y queremos entenderla todo. creo que eso es algo que se habla poco también, el hambre mental, y porque la gente le relaciona más con, o sea, la gente el hambre emocional, Sí, exacto. pero el hambre mental, Es traicionera. Oye, pues vas a tener que regresar. ¿Cómo ves si regresas? Sí. ¿Cómo ves si regresas un día y nos dices las diferencias entre hambre mental, hambre física, hambre emocional? Creo que eso estaría súper padre, pero lo podemos dejar estaría como súper para otro padre. episodio. ¿Te parece, Sí, Paula? sí, me encantaría, disfrutimos tanto o más que este. Y Ay, qué linda. ya que estamos pensando en eso, invitamos también a dejar en los comentarios mental, emocional, como Me encantaría. Sí, qué buena idea. Escuchen a Paula, dejen sus comentarios. Es más, pónganos todas las preguntas para que sí, justo sea una idea, una guía y podamos contestarle todo lo que ustedes necesitan, creen o no saben o ya saben y tienen dudas. Así que pónganos todo ahí. Paula, ¿cómo pueden contactarte gente que quiera trabajar contigo? Acuérdate que nos oyen en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana. ¿Trabajas con gente en línea? ¿Cómo es tu forma de trabajar? sí, yo también en línea, trabajo presencial, trabajo en línea, así que no vamos a tener inconvenientes con eso, podemos hacerlo. Pueden contactarme. Mi Instagram es @paulapangracioallen o pueden encontrarme también como Paula Pangracio, nutrición a propósito encendido. Lo vamos a poner en la descripción del podcast. Entonces, así pueden encontrarme. Ahí tienen directo mi link. Si quieren escribirme cualquier comentario, algo que les haya resonado, que les haya llegado, con lo que se hayan sentido tal vez identificados, o que quieran preguntarme, conversar, me encantaría recibir sus mensajes, ya sea Gracias, Pablo. Y bueno, pues no duden en escribir. La verdad es que creo que si están buscando un proceso de acercamiento a su cuerpo, de acercamiento a la comida, un proceso de recuperación y no tienen un nutriólogo, bueno, aquí siempre presentamos gente profesional que realmente se conecta, como lo dijimos en todo el episodio, no solo con el cuerpo, sino también con la mente y con el alma. Así que creo que Paula puede ser un recurso importante, tómenlo en cuenta. Compartan el episodio, por favor. Seguramente, a ver, estamos hablando que el 95% de la población tiene o sufre de atracones. Puede ser que no un trastorno, pero sí sufre de atracones. Entonces, este episodio tendrían que estarlo oyendo el 95% de la población. Así que pásenlo, compártanlo y te agradezco mucho que estés aquí, Paula. Chicos, gracias por estar hoy y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias. por contactarme. No, de nada. Y bueno, pues ahí lo pasamos. Ay, qué Bye, bye. emoción.